Muy bien, muy buenas noches. Hoy estamos casi llegando a la quincena de junio, la mitad del año, y en el curso de profecía bíblica, lo que es el libro de Daniel del Antiguo Testamento, vamos a estar abordando una temática sumamente clave, importantísima, proféticamente hablando, en toda su expresión, las 70 semanas. Alguien dijo que hay que sacar lápiz y papel, y por otro lado tener la Biblia de la mano, de cajón. Y bueno, realmente es para mí un privilegio poder presentar a pues un varón a quien Dios ha levantado justamente con el conocimiento de escatología, profecía bíblica. Él es egresado del año pasado, es Andrés Romero Lorenzo, y bueno, es una doble bendición porque es mi hijo también, mi hijo mayor, el primogénito de los Romero, y él ha compartido también varias conferencias de escatología, tanto acá en Lima, en algunas iglesias, como también en el norte del país, en el norte de Perú. Y bueno, ha sido invitado para hoy y vamos a tomar apuntes para aquello que consideren ustedes importante. Sus preguntas pueden hacerlas llegar por el chat o por WhatsApp y yo estaré tomando apuntes para luego, en su momento, en el bloque correspondiente, podamos formular al expositor. Así que, sin más preámbulo, vamos a dar una cordial bienvenida a Andrea Romero Jr., quien está en estos momentos, estará al frente de la ponencia de las 70 semanas del libro de Daniel. Damos una cordial bienvenida. Gracias, pastor. No sé si me escucho bien. Sí, se te escucha. Adelante, adelante. Bueno, hermanos, dice la Biblia, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que, por fe, me hace recordar al año pasado, cuando estaba en el seminario y tenía la clase de la hermana Neil, y tenía clase del pastor Javier Trejo, y etcétera. Bueno, es una bendición estar con ustedes, amados hermanos. El día de hoy voy a exponerles un poquitito acerca de las 70 semanas del libro de Daniel. Para empezar, las 70 semanas del libro de Daniel es una de las profecías un poco más complicadas. Pero ante todo, déjenme presentarme un momentito. Mi nombre es Andrés Romero Jr. El año pasado terminé la carrera de 3 años de teología por la misericordia de Dios. Y bueno, sí, he sido invitado muchas veces al norte del país, a Piura sobre todo, a la selva con el pastor Luis Lumovich también, una conferencia de profecía bíblica y precisamente este, en febrero, la última semana de este año, estuvimos también en un campamento y fue invitado por la Iglesia Cristo Vive del pastor Silvestre Ramos por una conferencia de profecía bíblica de 2 días. La verdad que quedó muy pequeño los días, más de 100 hermanos estaban el día sábado, el día domingo. Fue una bendición realmente poder compartir estos temas de profecía bíblica. Entonces sí, me congrego en la Iglesia Bíblica Bautista de Venezuela de Cajamarca, donde su profesor, o sea, mi padre, el pastor Andrés, es el pastor allá. Ok, ahí está mi membresía y estamos sirviendo por la misericordia de Dios allá. Así que espero, queridos hermanos, así que ánimo. También me decían eso a mí, ya que por mi trabajo era muy pesado como usted también. Ya falta poco para que finalice y yo sé que usted lo va a lograr con la ayuda de nuestro Dios. Entonces, vamos a empezar con la ponencia de hoy acerca de la profecía de las 70 semanas y para serles bastante honesto, no voy a alcanzar a terminarlo todo el día de hoy. Les quiero explicar muy bien los contextos históricos y sobre todo las palabras y vamos a multiplicar. Yo no sé si a alguien aquí le gusta la matemática. Vamos a tener que multiplicar por múltiplos de 7 a través de los cálculos para la... Es una de las profecías bíblicas donde vamos a emplear el cálculo matemático que se le fue dado por el varón Gabriel a Daniel. Esto no fue una revelación simple de Daniel, esto se le reveló, se le encomendó a Daniel, que significa Yahweh o Elohim es mi juez. Así que hermanos, vamos a empezar. Voy a compartirles pantalla y luego lo verán por YouTube, ¿ok? Y Dios, si Dios quiere, se podrá continuar la siguiente parte, un pedazo, pero es muy grande, muy extenso, muy difícil, pero se puede aprender y para eso estamos en el seminario. Así que, por lo tanto, les quiero compartir un pequeño archivo como que de respaldo
para que usted pueda ver lo siguiente. No sé si se ve. El pastor manda una manito de like, me avisa por interno. Ya, lo que se está allí. Bien, vamos a hablar acerca de la profecía de las 70 semanas. Gracias, pastor. Todo bien. Ahora, para dar pie en esto, déjeme comunicarle una breve introducción. O sea, esta es una de las profecías más importantes de la Biblia. Punto uno. Punto número dos. La revelación de Dios se le encomendó a Daniel y el instrumento que Dios va a usar es al varón Gabriel o al ángel Gabriel para que le sea encomendada esta profecía acerca de las 70 semanas de Daniel. ¿Ok? Este es un tema escatológico acerca de eventos futuros. Por lo tanto, esta profecía fue revelada a Daniel aproximadamente entre el año 530 al 536 a.C. Son aproximaciones porque no se puede saber a ciencia cierta. Recordemos que el contexto era que los judíos se hallaban dispersos, ¿verdad? Y eran esclavizados, en Babilonia. ¿Y quién era el rey? Nabucodonosor. Ojo, hoy día no quiero tocar el tema del anticristo porque podemos tocar en Daniel capítulo 7, capítulo 8, pero no, vamos a estar bien exactos en las profecías de las 70 semanas. Esta dispersión precisamente fue revelada por el profeta Jeremías anteriormente. Ahorita vamos a leer las citas bíblicas. Ya que, debido obviamente al pecado del pueblo, la idolatría, las maldades del pueblo, provocaron que el Señor los echara y se vayan al exilio. Y usó a los babilonios, a través del rey Nabucodonosor, llevarse a ese remanente de judíos. Recordemos que la nación de Israel en ese contexto había sido dividido en dos. Conocemos la historia. El reino del norte con su capital Samaria, el reino de Israel, donde había 10 tribus aproximadamente, y tenemos al reino del sur con su capital en Jerusalén, donde la dinastía davídica o la monarquía de la sucesión de parte de David seguía ahí, ¿no? Tras generación, por una promesa que Dios le hizo al rey David. ¿Ok? Precisamente esta dispersión de la nación de Israel, precisamente de los del sur, va a durar 70 años. Y ojo, el número 7 en la Biblia es un tema muy interesante. Podríamos estar hablando de numerología bíblica. Todo va a girar en base al 7 y todo va a girar en base a 8. Si vamos a la Biblia encontramos los 7 días de la semana en que Dios formó todo, de acuerdo a Génesis capítulo 1. Podemos ver que también los años 70 como la profecía de las 70 semanas. O sea, es un número muy importante. Las 7 fiestas de la nación de Israel que está en Levítico capítulo 23. O sea, el número 7, cuando Jesús dijo perdonarás a tu hermano 70 veces 7, es un número muy importante. Si vamos al libro de Apocalipsis o vamos al libro de Daniel capítulo 9, vamos a ver, y se firmará un acuerdo de paz y seguridad que el anticristo va a traer, y ese periodo de tribulación y gran tribulación está compuesto por 3 años y medio más otros 6 años y medio, y habrá 7 años de tribulación en el mundo, de angustia, conocido también como la angustia de Jacob. ¿Ya? Entonces, ese número 7 es un número muy importante. Las 7 trompetas, los 7 sellos y más juicios que Dios va a traer en el libro de Apocalipsis van a girar en base a 7. Escribe el ángel en Apocalipsis capítulo 2 a la iglesia en Sardis, a las 7 iglesias, el mensaje a las 7 iglesias, el número 7 va a girar en número 7. Y es muy importante poder entender esta profecía, amado hermano. Entonces, este exilio comienza aproximadamente en el año 586 a.C. Y para esto vamos a ir a la Biblia, por favor. Vamos a ir al libro de Jeremías. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Jeremías, en esta introducción. Okay. Jeremías capítulo 25, el versículo 28. Aquí están algunos textos bíblicos que lo voy a estar compartiendo para con ustedes, queridos hermanos. Dice la Biblia, Jeremías capítulo 25, del versículo 8 al 13, dice: por tanto, así ha dicho Jehová, Adonai de los ejércitos,
por cuanto no habéis escuchado mis palabras, yo enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Adonai, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, fíjese lo que le dice Nabucodonosor, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus habitantes, y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré y los pondré por espanto, por burla y desolación perpetua. Haré que desaparezca de entre ellos la voz del gozo y de la alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. O sea, ya lo había predicho, revelado por el Espíritu Santo por Jeremías, que la nación de Israel se iba a ir a juicio por durante 70 años. Fíjese, y eso cabe en el contexto de Daniel. Versículo 12. Cuando se haya cumplido, ¿ok?, los 70 años, dice Jehová, dice Adonai, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desolación perpetua. Traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. O sea, precisamente Jeremías ya había predicho la destrucción de Israel. Es un dato bien interesante, a veces no podemos saber, pero Jeremías o Jeremías en hebreo era mucho más anterior que Daniel, un joven judío deportado en Babilonia, extranjero en tierra pagana, donde él obviamente sentía y extrañaba sus costumbres, sus ritos como judío, ¿verdad? Y eso es en el contexto donde se narra esta introducción. Ahora vamos por favor al libro de Daniel, ¿ya? Daniel 9:2. Vamos a nuestra Biblia, por favor. Daniel 9:2. O sea, como hemos visto, Daniel ya sabía que se aproximaba el fin, amado hermano, de este periodo de dispersión. Daniel 9:2 dice las escrituras: el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, y en los que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén, 70 años. Fíjese. Durante este tiempo, obviamente, el profeta Daniel recibe la revelación de la profecía de las 70 semanas. Como vuelvo a repetir, esta es una de las profecías mucho más importantes de la Biblia, así como Isaías capítulo 53, el siervo de Jehová, donde ya se está hablando de Yeshua o Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que tenía que tomar forma humana y tenía que venir a este mundo a morir y resucitar, obviamente morir por nuestros pecados. Entonces, estamos viendo en la Biblia algo que se le va a encomendar a Daniel. Daniel sabía de lo que ya había escrito el profeta Jeremías. Por tanto, Daniel esperaba, o sea, Daniel era un judío devoto que también conocía las escrituras. No solamente fue un instrumento de parte de Dios, pero Daniel, como un judío muy devoto, conocía el momento de la oración. Por eso la Biblia menciona que él oraba 3 veces al día mirando hacia Jerusalén. La Biblia menciona que él conocía lo escrito por Jeremías y Dios a este hombre, a este personaje, lo va a usar precisamente como, por ejemplo, en Daniel capítulo 2, la estatua de Nabucodonosor. Ustedes lo han estudiado con el pastor y habla muy bien de los reinos que van a venir después de Nabucodonosor, que era la cabeza de oro. Le predice quién viene después de él: los medopersas, los griegos, los romanos y luego los pies con dedos que harán alianzas humanas, pero no se unirán el uno del otro, porque el barro no puede ser mezclado con el hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo habla, ¿verdad? Esa es una profecía también para nuestros tiempos de hoy. ¿Ok? Entonces, es muy interesante lo que Daniel, por orden de Dios, le va a revelar, y él, con cálculos matemáticos dados por el varón Gabriel, va a comunicar esta profecía que es muy importante para nuestro tiempo. Ojo, esta profecía es muy importante para nuestro tiempo. No vaya a pensar que esto ya se cumplió. Déjeme comunicarle que hay cosas que se han cumplido ya en el pasado
pero también se han vuelto a ocurrir. Así es la profecía, de doble cumplimiento. Y algunas, estudiando la profecía bíblica, uno puede encontrar hasta de triple cumplimiento. Entonces, no es que ya pasó, algunas cosas sí pasaron y otras cosas otra vez vuelven en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios a poder pasar. Entonces, estamos hablando esta ligera introducción acerca de Daniel, acerca de Jeremías, se conocía en el juicio que iba a venir a Israel por el pecado del pueblo. Ahora, ahí está lo que hemos leído, precisamente los textos. Ahora, las 70 semanas, y para esto quiero usar un término en hebreo que no es muy conocido. Tenemos la Shavuot y tenemos la Shemitah. Más que todo me voy a inclinar a la Shemitah. Para nosotros, que no somos judíos, estos términos son muy nuevos, hasta pueden hacernos confundir. Pero el judío entiende muy bien su lenguaje, déjeme decirlo. Por eso los judíos, en la actualidad, haciendo un breve paréntesis, los judíos conocen, entienden el mensaje de Cristo, pero no lo avalan o no creen en él como el Mesías o el Mashiach. Nosotros que no somos judíos, a veces no entendemos el mensaje de Cristo de acuerdo a su costumbre como devoto judío también, pero lo abrazamos como Mashiach, ¿no ve lo paradójico un poco, ¿no? Entonces, hablar del término Shemitah es un término muy importante que va a abarcar en el libro de Daniel. Esto se menciona en Daniel capítulo 9, ¿ok? Acerca de la Shemitah, pero ante todo, como usted está viendo en la pantalla, dice las 70 semanas de años. Esto viene a ser 70 por 7, 490 años. O sea, cuando la Biblia menciona las 70 semanas del libro de Daniel, ¿qué está diciendo? Los 490 años de la profecía de Daniel. No es que Daniel haya vivido 490 años, pero es una profecía que tiene que concretarse dentro de 490 años. Pero hermano, eso ya se cumplió una parte, pero falta que finalice, déjeme decirle. Y le voy a explicar un poquitito el contexto histórico que va a definir mucho acerca de esto. Recordará también usted que el libro de Daniel fue escrito en hebreo o paleohebreo y también fue escrito en arameo. O sea, tenemos dos lenguajes escritos en el libro de Daniel. ¿Ok? Ahora vamos al libro de Daniel capítulo 9, el versículo 20, por favor, en su Biblia, o si ahí me puede escuchar, ¿ok? Daniel capítulo 9, el versículo 20 al versículo 27, ¿ok? Entramos ahora sí a fondo. Dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 9, versículo 20 al versículo 27. Dice, aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová de Adonai, por el monte santo de Jehová. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender, versículo 22, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Esto me hace acordar a lo que significa David. Usted sabe que el rey David fue el segundo monarca de la nación de Israel, bla, bla, bla. Eso usted ya lo conoce. David significa amado de Elohim o amado de Yahweh. En nuestro contexto español podemos definir, por lo tanto, amado de Dios. Fíjese, David, Daniel, esas palabritas en hebreo, que significa, y justo en el versículo 23, la última parte, le dice el ángel, porque tú eres muy amado. Entiende, versículo 23, pues la orden y entiende la visión. Le encomienda, oye, entiende lo que te voy a decir. Versículo 24, 70 semanas, eso si desea lo subraya o si no le pone bastante atención. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El pueblo de Daniel no es la iglesia.
Muchos confunden aquí, piensan que la iglesia va a pasar por la tribulación, y eso es falso. La iglesia no pasa por la tribulación para purificarse, ni tampoco la iglesia pasa o tiene que pasar mediado de tribulación. Eso es totalmente falso y es un error simplemente de comprensión lectora. Usted está leyendo literalmente donde dice en el versículo 23, entiende, le dice el ángel, ¿no? Entiende pues la orden, entiende la visión, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Quién es el pueblo de Daniel? Israel. ¿Quién es su santa ciudad? Jerusalén o Jerusalén. Ahí viene a veces el error, o diría yo, algunos casos malinterpretan el contexto y sacan fuera de contexto, valga la redundancia. Ya, seguimos. Y tu santa ciudad para terminar la prevaricación. 2, poner fin al pecado. 3, y expiar la iniquidad. 4, para traer la justicia perdurable. 5, sellar la visión. 6, y la profecía y ungir. 7, al santo de los santos. Se da cuenta que otra vez vuelve a girar el número 7. Y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, fíjate lo que dice, habrá 7 semanas. Y luego, en 62 semanas, se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mashiach, ¿ok? Y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, que es una connotación también al anticristo, que significa en lugar de Cristo, ¿ok? Destruirá la ciudad y el santuario, su final llegará con una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y fíjese otra vez qué pasa en el versículo 27. Y por otra semana más, ok, más confirmará el pacto con muchos. Este contexto ya es del anticristo, del anti-Mashiach, a la cual San Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 10, va a hablar acerca de la apostasía y va a hablar acerca del inicuo, el hombre de pecado. Son nombres que San Pablo lo va a caracterizar al anticristo. Imagina, inicuo, hombre de pecado, es una característica, un adjetivo calificativo muy fuerte. Ok, ya el versículo 27 empieza a hablar del anticristo, pero tiene que ver con el contexto de las 70 semanas. Por eso usted va a ver en el versículo 27, dice, y por otra semana más confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, perdón, y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hermanos, no entendí nada. Sí, déjeme decirle que es una de las profecías más complicadas de entender en la Biblia. ¿Ya? Y ojo, para poder estudiar esto tenemos que multiplicar y luego tenemos que sumar. Ojo, yo quiero que me entienda bien, amado hermano. Yo no estoy diciendo que en todas las profecías bíblicas hagamos cálculos matemáticos humanos, sino vamos a caer en errores de ciertos predicadores bolivianos que saben de profecía, entre comillas, y han creado su libro, qué fecha vendrá el anticristo, qué fecha se aparecerán los dos testigos, qué fecha aparecerá la bestia, qué fecha morirá la bestia, qué fecha saldrá el ángel del abismo, qué fecha vendrá la plaga, etcétera. No se puede colocar fechas, hermano, no se puede colocar fechas humanas porque la Biblia no da fechas y tampoco uno puede hacer cálculos humanos para ponerle fechas. Uno puede colocar ciertas aproximaciones cuando es un estudio minucioso de la profecía bíblica que abarca Jeremías, abarca Daniel, abarca Jeremías, abarca Apocalipsis, hasta puede abarcar también Segunda de Tesalonicenses, en lo que trabajamos la profecía bíblica. ¿Ya? Pero recuerde usted a este amado hermano, las profecías bíblicas no se le puede colocar datos humanos para multiplicar.
Le cuento por qué. Lo que vamos a hacer nosotros es pura matemática que el ángel Gabriel le va a encomendar a Daniel. Solo por eso vamos a emplear el cálculo matemático, porque así va a ser la orden del ángel para Daniel. Yo no estoy diciendo, y no me vaya a malinterpretar, por favor, que en los libros de Apocalipsis pongamos nuestros propios cálculos. Eso no. Nosotros vamos a tocar cálculos matemáticos porque está en la Biblia. Y recuerde que la Biblia es la palabra de Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Eso usted también lo conoce. Entonces, en esta profecía se hace una acepción, dice la hermenéutica, que se tienen que usar los números múltiplos en 7 o tenemos que multiplicar de 7 por el contexto que se va a hablar para poder dar las fechas y aproximaciones de fechas. En otras profecías no se puede dar esto, ¿me entiende? Porque eso ya es intervención humana, no es intervención divina. Y para esta parte quiero empezar con las aclaraciones. Fíjese usted, aclaraciones imprescindibles para comprender la profecía de Daniel. A. Toda la profecía incumbe y solamente es para Israel, que es como usted está viendo en la pantalla, que es el pueblo de Daniel. Daniel era un devoto judío. Me dejo entender. Y a Jerusalén, donde hemos leído en Daniel capítulo 9. Ok, y Jerusalén es la santa ciudad que Daniel oraba, hacía sus plegarias también. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. No comprende este detalle algunos errores teológicos, como había mencionado, o doctrinales que enseña que esto es para la iglesia. Daniel nunca escuchó la palabra iglesia, Daniel nunca escuchó la biografía o supo quién era San Pablo, no supo quién era Pedro, no supo quién eran los apóstoles del Señor Jesucristo, ni conoce cómo fue Juan el Bautista face to face o cara a cara con el mismo Señor Jesucristo. Lo que ve Daniel es una visión del Hijo del Hombre. Había un cordero, la visión del Hijo del Hombre. Solamente puede alcanzar a visualizar eso Daniel, que viene a ser un poco más visionario en decir qué viene de la vida después, qué viene de la vida, la muerte. Después de la muerte, ¿qué ocurre? En el Antiguo Testamento es un tema casi tabú. Y si vamos a Jesucristo cuando está hablando en los evangelios, va a discutir fervientemente con los saduceos y los fariseos acerca de la resurrección. Eso era un tema tabú. Por eso, quien habla precisamente de la vida después de la muerte es el evangelio que traemos. Jesucristo viene a hablar qué pasa con los que mueren, porque en el Antiguo Testamento no es tanto este tema que se habla. Ya en el Nuevo Testamento, por el Evangelio de Jesucristo, se trae lo que va a suceder. La historia de Lázaro y el mendigo, una historia. Es por eso que Job o Daniel son libros muy visionarios del Antiguo Testamento que pueden decirnos qué sucede más o menos de la vida cuando el ser humano parte de este mundo. ¿Sí? Entonces, esto no es una profecía para la iglesia. Esto tampoco sustenta que la iglesia va a pasar por la tribulación. Totalmente falso. La iglesia no pasa por tribulación. Aparte, en Daniel, en Apocalipsis capítulo 11, creo, en los dos testigos, habla que cuando los dos testigos, que presuntamente, no exactamente, podrían en condicional ser Moisés y Elías, ¿ok? Bajen a la tierra, estos van a ser derrotados por el anticristo. Eso menciona literalmente que son derrotados los dos testigos. Los dos testigos son derrotados por el anticristo. Y después de 3 días y medio, el espíritu de vida viene a ellos, o sea, baja, desciende. Y ellos son llevados otra vez al cielo. Por si acaso, ahí no está la iglesia. Eso es un tipo de rapto, de arrebatamiento, pero no es el de la iglesia. Aquí el que habla San Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, de versículo 3 en adelante, ¿verdad? Entonces es muy importante poder definir no solamente la postura, sino lo que verdaderamente dice la Biblia en el contexto. O sea, mucha gente usa este texto para decir que la iglesia pasa por la tribulación. Totalmente falso, hermano. Bien, seguimos, por favor. ¿Ok? B, se especifica que el marco del cumplimiento de esta profecía de 70 semanas, ¿ok? De esta profecía es de 70 semanas. Pero esto me lleva al punto 2. ¿Qué es una semana? Y esto yo le sugiero que lo pueda escuchar varias veces.
Porque a veces, dependiendo de la persona, por ejemplo, yo para poder entender algo tengo que leerlo varias veces. Quien lo entiende en una, como se dice, genial, enhorabuena, enhorabuena, pero tenemos que estudiarlo, leerlo bien para poder entender bien, obviamente. ¿Qué significa? ¿Qué es una semana? Para el judío esto es normalmente que lo escuchen. Para nosotros no, porque no somos judíos y tenemos la tradición judía. Tampoco estamos sujetos a la ley de Moisés como un judío lo puede hacer. Como también un judío que cree en Cristo también tiene que estar sujeto a la ley de Moisés, porque es parte del pacto que Dios hizo con Abraham. Nosotros no somos judíos. Por lo tanto, el término nos es un poco extraño. Viene del hebreo Shavuot y Shemitah. Y quiero ir a la connotación más en Shemitah, que la palabra Shemitah es una palabra agrícola. Es usado mucho en la agricultura en el pueblo judío, que significa 7. Los judíos tienen 7 días, los judíos tienen 7 años, los judíos tienen eso como costumbre. Ahora, pero la Shemitah, ¿qué es? Significa 7, pero en el contexto agrícola, sí, hermano, en el contexto agrícola significa 7. Pero, ¿qué más en el contexto agrícola? Dentro de la comunidad judía, hablar una semana de 7 años. Eso significa una Shemitah, una semana de 7 años. Así como hay la Shavuot también, una semana de 7 días, en el judaísmo también el término en hebreo es Shemitah, que es una semana de 7 años. O sea, una semana que es para el judío, una semana, 7 años. ¿Me dejo entender? Es 7 años. Ahora vamos a dar algunos ejemplos para que usted pueda entenderlo un poco mejor. A. Punto 2. División A. El año sabático. Usted lo habrá escuchado, precisamente los sacerdotes también tenían acceso a esto. ¿Y qué significa? A veces hemos escuchado a los hermanos en la iglesia que dicen, no, yo quiero un año sabático, hermano, y todo eso. Ahora, el año sabático está conformado por 7 años y para esto quiero que me acompañe en su Biblia al libro de Levítico capítulo 25 del versículo 1 al 4. ¿Sí? Capítulo 25. Levítico, vamos a Levítico. ¿Ya? Levítico capítulo 25 del 1 al 4. ¿Sí? ¿Lo encontró? Excelente. Vamos a leer qué dice Levítico capítulo 25 del 1 al 4. Jehová Adonai habló a Moisés en el monte Sinaí y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Dios, para Adonai, para Jehová. 6 años sembrarás tu descanso para Adonai, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Fíjese, esto es un término de agricultura. ¿Qué había hecho Dios con los 601 preceptos o leyes para la nación de Israel? Que no solamente fueron 10, de acuerdo a Éxodo capítulo 20, no solamente hay 10 leyes, ¿ok? Como se le conoce. Hay 613 preceptos, perdón, que la nación de Dios le da a la nación de Israel. Leyes para las viudas, leyes para los sacerdotes, leyes para legislar, leyes para la agricultura. O sea, Dios pensó en todo, amado hermano. Simplemente, ¿qué tenía que hacer la nación de Israel? Sujetarse a la ley de Dios. Simple. Y en Levítico capítulo 25 hay un mandato exacto. 6 años trabaja la tierra, pero el séptimo déjala descansar. Y en el séptimo año, los agricultores, el pueblo de Israel, no trabajaba la tierra, descansaban de las bendiciones que le había bendecido, valga la redundancia, los 6 años anteriores. ¿Y para qué servía el séptimo año? Para que venga el pobre y pueda recoger de lo que cae el séptimo año. Y la tierra así guardaba reposo 1 año. Yo no sé si esto lo sabía, si lo escuchó, excelente. ¿Esto qué es? Una Shemitah, una semana de 7 años. ¿Ok? 6 años trabaja la tierra. Versículo 4. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Y la nación de Israel hacía eso. Fíjese qué interesante, ¿no? Eso es un año sabático o una Shemitah.
Una semana de 7 años en el contexto agrícola. 6 años labraban la tierra, trabajaban la tierra, tenían todas sus bendiciones. De una u otra forma, Dios hacía prosperar durante el séptimo año que no se trabajaba y era descanso absoluto, y así la tierra podría descansar de lo que produce. Hoy la tierra no descansa. La misma tierra está sintiendo todo lo que el pecado ha traído hasta el día de hoy. Fíjese, por eso los terremotos van a aumentar, por eso las inundaciones van a aumentar, por eso el fenómeno del niño global va a aumentar. Esto está profetizado por la Biblia, hermano. ¿Por qué? Por causa del pecado, por causa de la desobediencia, que las naciones no quieren sujetarse a la ley de Dios. Dios le dijo a los judíos, al pueblo de Israel: trabaja 6 años en la tierra, séptimo año que descanse. Descansaba 7 años en la tierra. Nadie labraba, trabajaba la tierra, y el fruto que caía del séptimo año era usado mayormente para que la gente pobre o las viudas desamparadas cojan de lo que sobraba y se las llevaba. Fíjese hasta dónde llegaba la sabiduría de Dios, hermano. Qué lindo, ¿eh? Increíble, hermano. Ahora ve la libertad de un esclavo, donde también se explica la palabra Shemitah. Una semana de 7 años. Y estamos hablando de 70 años por 7. 490 años. Fíjese, ya me está entendiendo, creo, poco a poco. En Éxodo capítulo 21, vamos a Éxodo, por favor. Éxodo 21 dice lo siguiente. ¿Ya? 21 del 1 al 2. Esta era parte de la ley para aquellos que tenían un esclavo. ¿Qué pasaba con ellos? Dice la Biblia en Éxodo capítulo 21 del 1 al 2. Estas leyes son las que les propondrás. Versículo 2. Si comprares un siervo hebreo, 6 años te servirá. Número de hombre, 6 años. Pero al séptimo año, 7, el número de Dios, Shemitah, saldrá libre de balde. Fíjese cómo Dios había pensado con el siervo hebreo, el esclavo hebreo que servía a otro hebreo, que trabaje 6 años, pero el séptimo déjalo libre. Esa era una libertad del esclavo. Y eso se legislaba en la nación de Israel, porque Dios pensó en todo. Fíjese, hermano, la sabiduría de parte de Dios. A eso nosotros le estamos llamando como la Shemitah. Una semana de 7 años, hermano. ¿Amén? ¿Sí? Hermano, me invita a su Coca-Cola, porque seguro está ahí bacán, echadito, sentado, ¿no? Con su Coca-Cola, comiendo, ¿no? Ahí veo a los hermanos, ahí está Camila Lázaro, que me acuerdo de Camila Lázaro el año pasado. Camila. Bueno, bendiciones, hermanos. Ahí están los hermanos y hermanas también. Bueno, seguimos aprendiendo la palabra de nuestro Dios. Y ojo, mire, son 9:23 y todavía voy en una hoja. Voy a tratar de ser un poco más rápido. ¿Ya? Pero vale la pena. El libro de Daniel, porque ustedes estamos formando, todos nos estamos formando para el ministerio, hermano, por más que hemos terminado. Sirve. Y de una otra forma a usted le va a tocar cuando tenga que predicar. Hermano, muy bien. Listo. Ahí estaba. 6 años trabaja, pero el séptimo saldría libre. C. Servicio de Jacob por Raquel. Usted conoce esa historia, ¿no? O sea, aquí la película Titanic, todas esas películas románticas, quedan chicos, hermano. Al lado de Jacob o Jacob por Raquel. El hombre estaba muy enamorado. La amaba a Raquel con locura. Y dice que los 7 años pasaron a él como volando, ¿ah? Porque estaba ocupado, número uno, y estaba enamorado. Fíjese, no estaba desesperado. Génesis capítulo 29, del versículo 18 al 27. Ya, voy a subir un poquitito porque voy a marear con los números más abajo, seguro. Okay. Ya, ok, vale. Listo. Vamos a Génesis 29, del 18 al 27. Dice la escritura: y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años, una Shemitah. Fíjese, por Raquel tu hija menor. Y Labán, este suegro terrible, respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Versículo 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, una Shemitah. Y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Versículo 21. Entonces dijo Jacob a Labán: dame a mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella.
Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que en la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Y él se llegó a ella, se tuvieron intimidad, ya se habían casado. Versículo 24. Y dio Labán a su sierva Silpa y a su hija Lea por criar. Venía la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué? Pues me has engañado terrible. ¿Sí? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar. Le hizo una buena jugada, que se dé a la menor antes de la mayor. Y fíjese lo que dice en el versículo 27. Cumple la semana de esta. Le está diciendo, trabaja 7 años más, una shemitá, y se te dará también a la otra por el servicio que me prestes por otros 7 años. ¿Se da cuenta lo bonito de la Biblia, hermano? Excelente. Yo amaba las clases del pastor Javier Trejo. Increíble, hermano. El tema doctrinal es lo máximo, lo máximo. Hermano. Profecía también, lo máximo, me gustan. Pero fíjese, podemos decir, mirando nuestro documento sintetizado de muchas cosas, síntesis, 70 semanas de años por 7, cada semana dan 490 años. Si la profecía de las 70 semanas por 7 son 490 años. O sea, cuando lean la profecía de las 70 semanas de Daniel, son los 400 años de la visión que va a tener Daniel en esta profecía. ¿Qué va a pasar en esos 490 años? ¿Desde cuándo empieza esa profecía de los 490 años? ¿Dónde se ha detenido? ¿Y cuándo finaliza esos 490 años que el ángel Gabriel le dio por revelación a Daniel? Fíjense, ¿ok? Versículo 24. Vamos a Daniel 9:24. Dice la escritura lo siguiente. ¿Ya? Uy, hermano, yo imagino al pastor Andrés ya. Le va a hacer un examen bravo de Daniel para al examen final. Bien, Daniel capítulo 9, el versículo 24, dice lo siguiente. Ya, Daniel 24 dice, 77 de años, 70 semanas, ¿ok? Están determinadas sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. En buen romance, como se dice. En español, ¿cómo es? ¿Cómo diría? 490 años están determinados sobre tu pueblo, Daniel, que es Israel, y sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén, para terminar ¿con qué? Como dice en el versículo 23, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para tener la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, 7 características como hace un momento lo había mencionado. ¿Ya? O sea, Dios ya ha decretado, hermano, y eso no se cambia por nada. Dios ya ha decretado que le ha puesto 490 años para que se termine todo el pecado. Pero hermano, ¿por qué seguimos en la tierra? Es que esta profecía de los 490 años, este plan para finalizar el pecado, está en stop. Está en stop. ¿Por qué? ¿Por qué no corre todavía la línea de tiempo? Porque está la iglesia, hermano. Una vez que la iglesia sea arrebatada, de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 en adelante, esta profecía empieza a correr el tiempo profético. Bum, 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 bum. Fíjese, hermano, cómo Dios va a hacer pasar a su pueblo escogido, que es Israel, que es la niña de sus ojos. Israel, su pueblo escogido, a quien Dios eligió, escogió, valga la redundancia, desde el principio, siendo su pueblo amado, hermano, siendo de genealogía judía, el Señor Jesucristo lo va a hacer pasar a Israel por la tribulación y por la gran tribulación. Pero la iglesia no pasa por la tribulación. Aleluya. No pasa por la tribulación. Fíjese. Por eso hay muchas personas que a veces hemos conocido, que dicen que van a la iglesia, que no, que Dios me ama, Dios me va a castigar, hermano. Hay que darnos cuenta muy bien. Si Dios a su pueblo escogido lo va a castigar, ¿usted cree que a un creyente no lo va a castigar? Es algo ilógico, hermano, en creer eso. Por eso es importante estudiar
la profecía de Daniel. Yo empecé así como jugando, hermano, le cuento un poquito mi historia. Por el año 2010, 2011, que empecé a leer la Biblia, ¿ya? Y me encantaron los temas de profecía bíblica y por mi cuenta empecé a estudiar, con prédicas, leyendo, lectura. Me gustan los trabajos de investigación. Y así fue mi caso. Cada quien tiene una forma diferente. Pero aquí lo vemos en síntesis, ¿no? Dios ha puesto 490 años para borrar y exterminar y ponerle fin al pecado de acuerdo a Daniel capítulo 24, y las 7 características acerca de este plan. En otras palabras, haciendo un breve resumen de esta pequeña partecita, Daniel 9:24, ¿qué dice? 490 años están determinados, Daniel, sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad Jerusalén. Y empieza a leer más de lo que usted leyó conmigo hace un momento en Daniel capítulo 9, del versículo 20 al 27. Son 490 años, 70 por 7, 490. Una semana es Shemitah, una semana de 7 años. Una Shemitah es una semana de 7 años. Shavuot mayormente es una semana de 7 días. El judío esto lo conoce muy bien y es un término agrícola. Una Shemitah, una semana de 7 años. Es por eso que el acuerdo del anticristo va a durar una Shemitah, de acuerdo a Daniel capítulo 9, versículo 27, que dice, y por otra semana, por 7 años más, confirmará el pacto con muchos, hablando del anticristo. Y en la mitad de la semana, los 3 años y medio, que dice la Biblia, de la semana cambiará el anticristo. Durante la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El anticristo entra, porque el acuerdo del anticristo de paz y seguridad entre judíos y palestinos va a ser un acuerdo de 7 años, como la escritura ya lo ha decretado. Y por una semana confirmará, el anticristo va a confirmar un pacto que ni la ONU, que ni las Naciones Unidas, que ni Estados Unidos, ni los grandes políticos, diplomáticos han podido solucionar. ¿Qué va a hacer el anticristo? No se va a encargar de todo hacerlo. La Biblia menciona que él va a avalar esto, va a confirmar simplemente y la gente va a decir, wow, 7 años. Y por eso dice, por otra semana confirmará el pacto. Diciendo, por 7 años más, el anticristo confirma un acuerdo de paz y seguridad. 7 años. Y el periodo de la tribulación dura 7 años. Pues todo va a girar en base al número 7. Ahora quiero darle un detalle muy interesante. Punto número 3. Duración del año judío. Recuerde que la Biblia va a usar mucho el calendario judío, que no va a ser al greco-romano que nosotros usamos. Lunes de luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves y así empieza, ¿no? Porque tenemos ese calendario greco-romano porque los romanos adoraban a ciertos días a su divinidad. Es por eso que nosotros hemos heredado eso. Pero no es porque estemos adorando a la luna, ya en nuestro contexto es totalmente diferente. ¿Ya? Usamos lunes porque ya está lunes como catalogado. La ciencia, los científicos ya lo han catalogado así. La astronomía, no astrología, ya lo ha decretado así, ya lo ha afirmado así. Entonces, ¿pero cuál fue su origen? Así, ¿no? Entonces, pero la Biblia no está regida bajo el calendario grecorromano. Nada. La Biblia está regida bajo el calendario judío, con 360 días. El calendario grecorromano que nosotros tenemos es de 365 días. El calendario grecorromano empieza a medianoche el día siguiente, pero el calendario judío empieza a las 6 de la tarde del día y termina a las 6 de la tarde del próximo día. Me dejo entender. Es por eso que muchas veces nosotros no entendemos muchas cosas que se narran en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Se queda de la resurrección y muchas cosas más. 6 de la tarde, inicia el nuevo día judío, 6 de la tarde, los viernes de Shabbat para sábado, en nuestro contexto, viernes 6 de la tarde, empieza el Shabbat en el calendario judío, 6 de la tarde, empiezan los judíos a celebrar el Shabbat. ¿Se da cuenta? Entonces es muy diferente que en nuestro calendario. Es por eso que muchas veces no podemos comprender la profecía bíblica. Punto número 4, dice lo siguiente: metas y tiempos de Dios en la profecía. Y para esto le voy a pedir que usted pueda buscar, yo se lo voy a leer, ¿ok? El libro de Daniel, capítulo 9, 24. ¿Ya? O sea, estamos en el punto número 4. El bendito y nuestro sabio, nuestro rey, nuestro Señor del universo, determinó metas claras para cumplir y traer a la tierra el reino celestial al final de las 70 semanas de años, como estamos hablando. Y vamos a leer a Daniel 9:24. Dice la Biblia
lo siguiente, Daniel 9:24, 70 semanas, lo que habíamos leído, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 1, para terminar la prevaricación. 2, poner fin al pecado. 3, expiar la iniquidad. Estamos aquí en Daniel 9:24. 4, para traer justicia perdurable. 5, sellar la visión y la profecía. Y 6, ungir al santo de los santos. También podríamos decir que hay 7 características cuando habla de la visión y la profecía. Ahora, ¿qué es terminar la prevaricación, querido hermano? Entendamos primero lo que significa esta palabra. Esta prevaricación significa delito, violación a la ley o transgresión. Eso significa prevaricación. O sea, con el regreso del Mesías, ¿ok? Pondrá fin a la maldad provocada por el anticristo y falso profeta en la segunda venida de Cristo, terminando los 7 años de tribulación. Okay. Eso es terminar la prevaricación. ¿Qué es? Terminar el delito de la violación, la transgresión a la ley de Dios, encabezada pues por el anticristo y el falso profeta. Fíjese, hermano. Punto número 2, en este texto de Daniel 9:24. Para acabar con el pecado, también menciona. Esta sin dudas es una meta anhelada por Dios, amado hermano. ¿Ok? Para la nación de Israel y la humanidad en pleno parte de la tribulación, cuando el Mesías retorne a Israel, ¿ok? Acabará con el pecado. Porque luego que Él venga y termine los 7 años de la tribulación y finalice las 70 semanas del profeta Daniel, viene el reinado de Jesucristo, el milenio. Fíjese usted, entonces tenemos que tener bien la línea temporal de todo, ¿no? En el libro de Romanos, vamos a Romanos, por favor, 11, 26, 27, Nuevo Testamento, ok, segundo texto que he tratado. Romanos 11 dice la palabra de Dios, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob, Israel, la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea, ¿por qué Dios va a hacer pasar a su pueblo escogido la niña de sus ojos, que es Israel, por la tribulación, que es horrible juicio, hermano? ¿Para qué? Para que Israel sea salvo y crea en Yeshua. O sea, Israel va a aprender a palos, a golpes, a creer en que Yeshua es el Salvador y no es el anticristo. Fíjese, pues para acabar con el pecado. Por eso está esta profecía de las 70 semanas, que son 490 años que Dios ha terminado finalizar el pecado, ponerle fin al pecado. ¿Ok? Dice también expiar la iniquidad. Expiar la iniquidad prácticamente es realizar un sacrificio que remueva la pared que separa al pueblo judío y de su Señor. Por eso yo cité el libro de Isaías 59. Justamente estoy en mi Biblia. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ok. Zacarías. Ok, Zacarías capítulo 12, versículo 10 al 9. Ok, menciona lo siguiente. Un momentito. Menciona lo siguiente, dice la escritura. Y derramaré sobre la casa de David, o la tribu de Judá, de donde provienen los reyes de Israel, inclinando al Mesías, obviamente, ok, el león de la tribu de Judá. Y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. O sea, los judíos van a llorar cuando vean que el Mesías les salvó en la segunda venida de Cristo al ejército del anticristo versus el ejército de los chinos para matar a Israel. Va a reconocer y va a llorar. De corazón se van a lamentar. Dice la escritura, en aquel día, versículo 11, habrá gran llanto en Jerusalén cuando vean a Yeshua que baja del cielo y vean las pruebas indubitables que le traspasaron, dice la escritura. Fíjese. Tenemos otro texto bien bonito aquí, que es Isaías capítulo 53. ¿Ya? El siervo de Jehová, es un contexto facilito que usted lo ha leído, ¿no? Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros dolores, etc.
Vamos al libro de Jeremías 3:17, por favor, conocido como Jeremeyahu. Jeremías capítulo 3:17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová o de Adonai, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Adonai en Jerusalén. Ni andarán más tras la dulzura de su malvado corazón. Ese trono estará ubicado en el templo que el Mesías levantará dentro del cuarto templo de Jerusalén. No quiero mencionar dentro del cuarto templo, ya es uno después que el tercero que hicieron los judíos, que el anticristo se sentó, se hizo pasar en el trono, haciéndose pasar por Dios, y ahí empieza la gran tribulación. Está también en 2 Tesalonicenses capítulo 2. ¿Ya? Son textos muy bonitos. O sea, estas son las metas que Dios ha puesto sobre la profecía de las 70 semanas, que duran 490 años. Está en pausa ahorita, mientras la iglesia está vigente. ¿Sí? Ahora, eso nos lleva al punto 5, siendo las 9:41 de la noche. ¿Ya? Punto 5 dice, ¿ok? Esta profecía está conformada por 3 secciones, con una brecha o intervalo, que es distancia de tiempo, entre la segunda y la tercera. O sea, que tenemos lo siguiente. O sea, ya, sí, la profecía de las 70 semanas tiene 3 secciones. Ok. A. Habrá 7 semanas. ¿Dónde dice que habrá 7 semanas, hermano? Está en Daniel capítulo 9, el versículo 25. 7 semanas. ¿Cuánto es 7 semanas por 7? Si una semana es una semana de 7 años, 7 por 7, ¿cuánto es? 49 años. Luego gira la segunda sección o letra B. 62 semanas que se menciona en Daniel capítulo 9, ¿ok? Versículo 25. Habrá 7 semanas y luego 62 semanas. 62 semanas por 7, todo está en múltiplo de 7, son 434 años. ¿Ok? Luego me voy a la C. Por otra semana más, que se distribuye así las partes de esta profecía. ¿Dónde está por otra semana más? En Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana más confirmará el pacto. Ok, ¿el anticristo forma parte de este plan que Dios ha diseñado? Por supuesto que sí. Una semana más, ¿cuánto es? 1 por 7, 7, porque todo número multiplicado por 1 da el mismo, dice la regla matemática. 7. Sumados 49 más 434 más 7 nos dan 490 años, como vuelvo a repetir, en eso consta. O sea, cuando la Biblia menciona habrá 7 semanas, ¿a qué se está refiriendo? 49 años. Todo está en el término Shemitah, que es un término, obviamente que hebreo, pero en el contexto agrícola. Cuando dice y 62 semanas por 7, recuerda que un año es una semana de 7 años en la escritura, 434. Dice la letra C. Y por otra semana más, 1 por 7, 7. Suman 490 años. Textualmente, si usted lo quiere leer por años, en la Biblia, por ejemplo, disculpe usted, mi voz está bien, hermano. Solamente que como doy clases particulares por Zoom al colegio, la voz un poquito se cansa, pero todavía. Por ejemplo, en su Biblia, si usted quiere leer Daniel capítulo 9, el versículo 24, cuando dice 70 semanas, ¿verdad? 70 semanas, ya usted va entendiendo ya. ¿Ok? 70 semanas, ¿a qué está refiriéndose? 490 años. Diciendo, en otras palabras, 490 años están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Luego en el versículo 25, y edificar a Jerusalén el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas. Ya usted está leyendo ahí, 7 semanas. ¿Ya? ¿Cuánto es? 49 años. 7 por 7, habrá 49 años. Versículo ahí mismo, 25. Y luego en 62 semanas, en otras palabras, ¿qué es? Y luego en 434 años se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Después de las semanas, de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, el Cristo muerto, y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe, hablando del anticristo o antimashiach, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su final llegará. ¿Ok? Llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27.
Y por otra semana más, diciendo, y por 7 años más confirmará el pacto con muchos, ese príncipe que ha de venir, que es el anticristo. ¿Se da cuenta cómo se empieza a leer? O sea, ya toma mucha preponderancia aquí. Y ojo, hermano, son 3 secciones en las que se divide. ¿Ok? Habrá 7 semanas, habrá 62 semanas y habrá una semana más. Ahí están los cálculos matemáticos que solamente en esta profecía, de acuerdo a lo que es la hermenéutica, el estudio correcto en el contexto, nos da. En otras profecías no se puede emplear cálculo humano matemático. ¿Ok? Es aquí que este orden, así matemáticamente, el ángel Gabriel le dio a Daniel. Daniel era un judío muy inteligente, hermano. No era un judío que no tenía conocimiento. Era muy amado por Dios, dice la escritura. Era un hombre puro ante Dios y tenía conocimiento, un hombre inteligente, hermano. Más sabio que todos los magos hechiceros de que toda la antigua Babilonia, a la que Dios le dio la visión a Daniel. Te la voy a decretar, oh rey Nabucodonosor, dice Daniel capítulo 2. Pero quiero que sepas que esta revelación no fue dada por mí, sino que hay un Dios, le dice Daniel a Nabucodonosor, ¿no? La historia estoy seguro que la conoce porque ya lo ha visto. Entonces, querido hermano, quiero comentarle aquí la sección que viene y la sexta. Y aquí me voy a quedar por motivos de tiempo, ¿sí? Las primeras 69 o 483 años. Hermano, ¿a qué se refiere con las primeras 69? Porque no hay en Daniel capítulo 20, 69. Obviamente que no, hermanito lindo. Pero yo voy a hacer un cálculo matemático con mi celular y vamos a hacer lo siguiente. Porque en esta profecía sí se puede usar el cálculo matemático. Ponga 434 en su calculadora más el de aquí, que son 62 semanas, más 7 semanas, que son 49 años. Sí. Da 483 años. Esto es conocido como las primeras 69 semanas. ¿Ok? Sumando estos dos, pues, ¿no? ¿Ya? 62 más 7, ¿ok? Y o 434 más 49 años. Dan 483 años en esas dos características. ¿Sí? Entre los dos primeros, entre habrá 7 semanas y 62 semanas, ¿cuánto hay? 483 años, pero todo completo es 490 años. Solamente falta esos 7 años. Faltan esos 7 años que el anticristo va a gobernar para que se complete la profecía y se complete lo que Jehová de los ejércitos ha decretado para ponerle fin al pecado. Yo creo que voy entendiendo, voy explicándolo bien, ¿no? Porque estoy resumiendo algunas cosas. Si no, ya usted lo puede escuchar cuando está la grabación. Dice lo siguiente, ya después de la destrucción del primer templo, aquel a que construyera Salomón, Jerusalén había quedado en ruinas, perdón ahí por el error gráfico, en ruinas, sin muro ni templo. El pueblo judío había sido llevado cautivo a Babilonia. Entonces, a Daniel se le explicó el orden y la publicación del decreto para edificar y restaurar a Jerusalén marcaría el inicio de esta profecía. Ojo, dice la escritura muy bien, ya, dice muy bien también la escritura en Daniel capítulo 9. Por favor, el versículo 22, 23 dice, al principio de tus ruegos fue dada la visión, ya, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque eres tu llamado. Atiende, dice pues, la orden y entiende la visión. 60 semanas, ¿no? Ok, está hablando, 70 semanas, perdón, que son 490 años, ya hemos explicado eso, ok. Dice, para traer la justicia, la visión, ungir al santo de los santos, sabe pues y entiende que desde la salida, versículo 20, estamos en el versículo 24, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, 7 por 7 son 49 años. ¿Cuándo inicia esta semana de Daniel, las 70 semanas que vienen a ser 490 años que Dios ha calificado y calculado para ponerle fin al pecado? Inicia desde la orden de la salida. ¿Y qué orden, amado hermano? Obviamente, el decreto para edificar
y restaurar a Jerusalén marcaría el inicio del cómputo en esta profecía bíblica. Pero ¿qué decreto? Fíjese, Daniel 9:25, acabo de leerlo. Y yo, ok, pero queremos aclarar algo muy importante con usted ya para estar finalizando. Ha existido muchas órdenes y decretos, ok, en ese contexto. De Ciro, de Darío, de Artajerjes en épocas de Esdras y Artajerjes en épocas de Nehemías. ¿Ok? Ha habido muchos decretos. Vamos a ver con la Biblia cuáles son las aproximaciones que dan para tomar nota y puede entrar en el Kairos en el tiempo de Dios. Y quiero empezar con los siguientes edictos, por favor. Estos son los siguientes. Esto ya no está en el material, lo voy a decir y aquí ya estaré finalizando. Uno, tenemos el decreto de Ciro. El decreto de Ciro fue, creo que en el 539 antes de Cristo. Esto, si no me equivoco, está en Esdras, capítulo 1, del versículo del 1 al 4. Eso ahí usted lo puede ver en Esdras 1, del 1 al 4. El decreto de Ciro, 539 aproximadamente antes de Cristo. Tenemos otro decreto, el decreto de Darío, que también se menciona en la escritura, hermano. Ya estamos hablando de 519 al 518 antes de Cristo. También está en Esdras, que era el sacerdote de la nación de Israel, el capítulo 5 del 3 al 7. Ahí está todo eso. Ya tenemos el decreto de Ciro, tenemos el decreto de Darío, tenemos el decreto de Artajerjes, ¿ya? A Esdras, ¿ok? Esto es en el año 457, amado hermano, ¿ya? De Cristo. Está en Esdras también, capítulo 7, creo. De capítulo 7, desde el 11 o 12 al 16 en adelante. Está todo esto de Artajerjes con Esdras. También hay un decreto ahí. Y por último, el 4 o letra D de esta lista de decretos que estamos haciendo para ver cuál es el que califica, que da la orden para que empiece la profecía de las 70 semanas o de los 400 años de Daniel, es el decreto de Artajerjes. ¿Ya? ¿Pero a quién? Ya no es a Esdras, es a Nehemías. Y esto usted lo puede ver también en su propio libro, ¿ya? De Nehemías. Esto es en el 444 y 445 antes de Cristo. ¿Ya? Esto sí está registrado, hermano, en Nehemías capítulo 2. Ya ahí usted se va a expandir más y lo va a leer más, etcétera, 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 etcétera. Pero sin duda, amado hermano, no hay duda, los más puntuales para calcular el inicio de esta profecía, que como dice la escritura y está en la Biblia, ¿no? Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 años, 7 semanas. ¿Ya? 49 años, ¿ya? Y en 62 semanas, que está viendo en pantalla usted, 434 años, se volverá a edificar la plaza y el muro de Jerusalén en tiempos angustiosos. Ok. Ahora, tenemos algo interesante aquí. Uno, Ciro, rey de Persia, en el que había mencionado anteriormente, ordena que el templo sea reconstruido y permite que los judíos vuelvan a su tierra. Esto es en el año 539, como le mencioné a usted, en Esdras capítulo 1. ¿Ya? Está ahí, Ciro decreta, ¿no? Una orden para que los judíos regresen. Ahí se va a contar también la historia de Zorobabel, de Esdras, Nehemías, que son los remanentes y de grupo en grupo que van llegando del exilio, ¿no? Ok. Luego también tenemos a Artajerjes, amado hermano. Artajerjes de Persia, ya le da al sacerdote Esdras una carta permitiéndole y estimulando la adoración en el templo y los sacrificios en el monte Moria, donde estaba el primer templo y segundo templo, y donde estará el tercer templo, los judíos. Y ya este es un lugar profético. Ahora tenemos que ir a Nehemías capítulo 2 y poder investigar un poquito más acerca de lo que pasó con Artajerjes en el mes de Nisan, que es Abib, entre marzo y abril en el calendario judío por quincenas. Ya, el punto es que en esta última parte le acabo de mencionar 4 decretos de los personajes, de los reyes que se mencionan en las escrituras. La próxima clase, si Dios lo permite, ya o seguro el pastor continuará esta parte porque son 2, tenía que dividirse en 2, es mucha la información. Ya concluiremos, si Dios lo permite, cuál es
es exacto donde empieza a dar la orden. En conclusión de esta primera parte, quiero decirle a usted, ya se completaron los 483 años de esa profecía, hasta el Masías que muera. Solo que falta los 7 años de Daniel capítulo 9, versículo 27, que va a ser el reinado del anticristo de 7 años en la tribulación. De esta profecía. Solamente la profecía que se requiere la matemática por orden de Gabriel a Daniel. No fue que Daniel propio hizo eso. Gabriel le da, entiende, 70 semanas. Una semana. Habrá una semana más. Habrá 7 semanas más. Y él lo entendía como judío porque conocía muy bien las leyes de Israel. Amado hermano. Yo espero que esto haya así. Yo sé que es de bendición para su vida. Y obviamente lo puede escuchar cuantas veces desee usted en el YouTube. Creo que el pastor ya le comunicará. Y la próxima semana, si Dios quiere, se pueda concretar esto, ¿no? Yo creo que, pastor, un buen examen a los hermanos. Y ya, eso ya, pastor, se encargará, hermanos. Pero volviendo al punto, eso es en lo que estamos concluyendo de la escritura bíblica, de la profecía de las 70 semanas. Eso ha sido todo por hoy, hermanos, siendo las 9:56. Yo soy bastante puntual con mi tiempo, así que, pastor, le doy a usted para que pueda continuar y dar seguro algunas pautas, y conmigo será hasta aquí. Gracias, hermanos, Dios los bendiga. Si el pastor me lo permite, me dará permiso la próxima semana, si no, ya él también continuará. Gracias, hermanos, me retiro, bendiciones. Permiso. Muy bien, bueno, hijo, gracias, muchas gracias, querido Andrés, porque habernos compartido estos minutos, que ha hecho una síntesis de síntesis, porque realmente en las conferencias que normalmente hemos hecho anteriormente son pues de 3 noches más o menos, ¿no? Y por temáticas, el anticristo, el rapto de la iglesia, las 70 semanas, son materia básicamente eh, profética, profecía bíblica, escatológica. Entonces, una vez más reiteramos nuestro agradecimiento, querido hijo, y si Dios permite, podamos tener el próximo martes para darle la parte final y quizá también absorbiendo algunas inquietudes o preguntas que pudieran hacer. Y esto sería de gran ayuda, porque bueno, él siempre ocupado, él está encargado de la enseñanza bíblica de la iglesia, la Academia Bíblica, los miércoles comparte los estudios bíblicos, y los domingos también la academia bíblica que tenemos en la iglesia. Entonces, y aparte también él es profesor de música y da clase de música, tiene su escuela de música, entonces para bien saturado con el tiempo. Pero hoy ha hecho una excepción por su alma mater, por por el seminario Filadelfia, pues es su alma mater, ¿no? Y cuando es un alma mater uno no puede decir no, ¿verdad? El alma mater de un colegio, de una universidad, pues uno tiene una identidad, un recuerdo por haber pasado años de nuestra vida en sus aulas, ¿no? En la formación. En este caso, en vuestra formación teológica como ministerial. Así que, hermanos, repasen, practiquen. Me alegra que hayan estado la gran mayoría. Quizá alguno por A o por B no ha estado. Saludos para Bruno, o ahí está nuestra hermana Sandra, ¿verdad? Los que normalmente están. Y espero sus resúmenes, sus apuntes durante estos días, y vamos a verlo, porque con el video ya uno ya los copia y todo. No, voy a pedirles el apunte ya para este fin de semana. Y Dios mediante la próxima semana, a ver, coordinaré, conversaré con él en su agenda para que nos pueda brindar un espacio más y así pueda darle una forma a este interesantísimo tema de las 70 semanas. De allí vemos en el libro de Daniel, capítulo 10, 11 y 12. Capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, y donde vamos a ver también allí una cosa interesante, la palabra evangelio. Cómo en la escatología, en la profecía de Dios, está presente, aún en Apocalipsis, que está el juicio de Dios, la salvación, su misericordia. Juicio es juicio, ¿no? En juicio no hay piedad, no hay perdón. Juicio es sentencia. Pero a pesar de la justa ira de Dios, como dice la palabra en el libro de Isaías, está la misericordia, que aún en el tiempo del juicio, el evangelio será compartido en todo el planeta, aún teniendo al frente al anticristo. Entonces, queridos hermanos, agradezco su atención.
y también pues a nuestro expositor, y les pido también que oren por él, que Dios guíe su voluntad en el ministerio que él está desempeñando, y que es una gran bendición tenerlo, lo que el Señor le ha dado, el conocimiento, y pues también por su vida espiritual, y las decisiones que dé también en su corazón, el Señor, pues Dios lo esté guiando. Así que recuérdenlo a él es Andrés Romero Jr., y les encareceré sus oraciones. Y también por mi hijo menor que también se llama Isaac. Bueno, Dios les bendiga, queridos hermanos. Pueden poner su micro si desean su cámara para despedirnos, o de repente aparecieron unas palabritas que les ha parecido, algún comentario, alguna inquietud. Adelante, tenemos un minuto ya para irnos. ¿Alguien? ¿Están o no están? Pastor, Pastor, buenas noches a Adelante. todos. Pastor, muy interesante la clase del día de hoy, de verdad que creo que de estar tan atenta escuchando y leyendo la parte de las escrituras, no he podido tomar mucho nota, pero tengo los versículos, los puntos claves para poder realizar el resumen, pues, ¿no? Y creo que sí ha sido muy bueno y de mucha edificación para nosotros. Muy bien, gracias Camila. Dios te bendiga también. Y siempre haznos llegar, por favor, la asistencia. ¿Alguien más? Así brevemente, algún comentario, alguna inquietud. Buenas noches, pastor. Bueno, más que nada agradecer, ¿no? Agradecer a su hijo por el tiempo brindado, ¿no? Por el esfuerzo de poder compartirnos lo que también el Señor le habla a él y enseña, pues, ¿no? Entonces, ya que nosotros poder también sacarle provecho a todo ello y estudiar, ¿no? Más que por un curso, es la palabra de Dios que sirve para nuestra edificación, ¿no? Sí, Gracias, María. sí, varón. Muchas gracias, varón. Gracias, hermano. Sí, sobre todo, hermano, en provincia, en la selva, hermano, aún de iglesias bautistas hay un desconocimiento y ahí llega la falsa doctrina, hermano, se llevan al rebaño, lo confunden al rebaño con las sectas. Entonces, este es un asunto, por ejemplo, que en el norte decían, me escribían, jóvenes, preguntándome que si se tenían que poner o no la inyección para el COVID, porque llegaban por sus pueblitos, por esos caseríos, diciendo, enseñando a los falsos predicadores que ahí estaba la marca, el 666, y que no tenían que inocularse, lo cual es completamente descabellado y acéfalo, ¿no? Sí, hermano, es necesario tener la palabra del Señor para poderla compartir a donde el Señor pueda llevarlos a cada uno de ustedes. Bueno, no les quito más tiempo para la cena, cansados, o ya habrán estado a lo mejor cenando, como está con la cámara apagada, ya han disfrutado su chaufa, algunos caldo de gallina, que como ustedes, yo nada. Así que, bueno, que tengan una buena semana, hermanos, le pido sus oraciones, que Dios nos ayude también, hermanos. Hay una decisión importante ministerialmente, así que les pido que nos recuerden en sus oraciones, que Dios nos esté encaminando, no el corazón humano, como dice Jeremías 3:15, sino el corazón de Dios. Dice, Él pone los pastores, ¿no? Y a Él nos debemos. Así que, bueno, ahí está nuestra hermana Santa, ¿verdad? ¿Cómo está don Bruno? ¿Está bien? Pastor, buenas noches. Mi esposo está ahorita descansando porque va a trabajar de amanecida en unos momentos. Ya Ah, ok. verá el video, me imagino. Y va a ver el video. Sí, Ok, pastor. muchos saludos, muchos saludos. Y también, Gracias, hermana, pastor. Igualmente, pastor, de verdad, agradecerle a su hijo, ¿no? Porque nos ha explicado y nos ha resumido bien, ¿no? Estas profecías, ¿no? sí, esperamos tenerlo. Gracias, hermana. Dios mediante para este próximo martes, que también pueda agendar su tiempito y podamos complementar al menos esta temática interesantísima de las 70 semanas que tenemos, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias. Hay que cuidar, como decía, hermano, del dengue, que está muy contagioso. Hay que tener bastante cuidado y a los primeros síntomas, pues orar y tomar las precauciones, ¿sí? Que está haciendo muy fuerte acá en Lima. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, sigan orando por vuestros pastores en las iglesias, sirviendo al Señor y compartiendo cualquier carga en el Señor con todo gusto. Y de antemano, que puedan tener un lindo día en casa, aquellos que tienen a su papito al lado, una enorme bendición, pues salúdenlo de nuestra parte. A los hermanos o a los esposos que ya son, pues, padres de familia, como nuestro hermano Bruno,
de antemano que van a tener un bonito día, ¿no? Seguramente van a preparar un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena cena, y puedan disfrutarlo de lo mejor cada uno de ustedes en compañía de sus seres queridos. Dios le bendiga. Buenas noches con todos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos, hermanos. Buenas Dios noches, la bendiga. pastor. Buenas Buenas noches, buenas noches, noches. pastor Andrés, Dios le bendiga. Y feliz día, que pasen un feliz día el domingo. Muchas gracias, varón. Gracias, Dios gracias. Igualmente a todos ustedes. Bendiciones, Feliz día, Señor. pastor. Feliz Hasta día. luego, le pastor. Buenas bendiga. noches. Dios le bendiga, hermano. Gracias, gracias. Buenas noches.